Muchas gracias, hermanos. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Despiértenme, por favor. ¿Cómo amanecieron? Ay, si me duermo, no se enojen conmigo, porque seré el primer predicador excepcionalmente interesante, porque me duermo con mi propia predicación. Así que allá vamos, ¿verdad? Que el Señor nos ayude esta mañana y que podamos mirar en las cosas que hay en la palabra de Dios la gloria del Evangelio tan extraordinario que nosotros tenemos. Hermanos, la palabra de Dios, el mensaje de la doctrina, la enseñanza en las Escrituras es maravillosa. Y es maravillosa porque nos permite observar en nuestras vidas materiales, en nuestras vidas físicas y en nuestras vidas espirituales todo el trabajo que Dios está haciendo constantemente con nosotros desde el momento en que nos convertimos a Cristo. Quiero comenzar debo decirles que el tema para esta mañana es servidos por amor los unos a los otros. Hemos ido llevando el tema de unos a otros a través de diferentes tópicos y ahora vamos a ver esto de servidos por amor los unos a los otros, y pues me estaré basando ahí en Gálatas capítulo 5 del versículo 13 al 26, es donde estaremos analizando pues este asunto tan importante de servirnos unos a otros en la vida cristiana. Muy bien, quiero comenzar haciendo una observación que mi hijo Carlos hace en el curso de teología, del programa de teología respecto de la creación del hombre y la mujer. Me gustó mucho lo que él dijo. Él hace la observación de lo que sabemos, ¿verdad? Que Dios le dijo a Adán: no es bueno que el hombre esté solo. Y él hace una reflexión que me llamó mucho la atención. ¿En qué condición estaba Adán con Dios en el huerto? Antes de caer en el pecado, ¿verdad? Estaba en una buena condición. Sin tener un cuerpo glorificado, sin ser redimido, solamente había sido creado por Dios del polvo de la tierra y Dios había soplado en él aliento de vida. El hombre, Adán, tenía una excelente relación con Dios. Dios llegaba con él y ellos podían tener esa comunicación, esa comunión con Dios de una manera muy hermosa. Entonces, ¿por qué Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo? ¿Con quién estaba Adán? ¿Con Dios? ¿Estaba con Dios? ¿Y tenía una buena relación? Sí, tenía una buena relación. Aunque estaba con Dios, tenía una buena relación, pero ¿cómo sería la relación entre Abraham y Dios cuando Dios es espíritu y Abraham ya era una criatura formada con su cuerpo físico, ¿verdad? Pero no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por el otro lado, había algo en el pensamiento y en el corazón de Dios, y es que el hombre tenía que relacionarse con otro ser igual que él. Se buscó en la creación, y aunque había cuerpos físicos de jirafas y de leones y de todo lo que pudiéramos imaginar, sin embargo, era necesario que hubiera alguien igual a él, en las mismas condiciones, pero que le complementara para que se cumplieran los propósitos de Dios. Y entonces ya sabemos que Dios creó a la mujer y la trajo al hombre, y entonces aquello fue para Adán, después de haber repasado toda la creación, algo extraordinariamente hermoso y especial, singular y de buena conexión. Y aunque sin duda la idea no era que Adán estuviera sin esposa, como quiera el pensamiento de Dios iba más allá que solamente el matrimonio, iba mucho más lejos. No había otra manera en que Adán pudiera tener hijos. No había ninguna otra manera, estando él solo, en que Adán pudiera formar sociedades o clanes o núcleos familiares. Necesitaba la ayuda idónea para que esto se formara. La sociedad era importante para Dios. No es bueno que el hombre esté solo, es ciertamente que habla de la esposa, de la mujer como esposa, pero Dios iba mucho más allá, porque
Dios quería ver sociedades. Él ya estaba viendo con toda claridad que por toda la eternidad habría muchedumbres adorándole a Él para siempre, porque ese era su plan y su propósito. Ya sabemos, abrió su costado y de ahí formó la mujer, y entonces vinieron los hijos, vinieron las familias, se formaron comunidades, sociedades complejas, y se fue aquello creciendo, porque este era el plan de Dios. A mí me llamó la atención las conclusiones que Carlos hace. No era bueno que el hombre adorara solo a Dios. No era bueno que el hombre estuviera solo con Dios exclusivamente. Era necesario que el hombre estuviera en la sociedad, con su familia, con sus hijos, con su esposa, con la gente, y ahí adorara también a Dios. El plan y el proyecto de Dios era esa condición especial, como la que se está formando aquí. Lo que Dios estaba planeando desde entonces era precisamente ese proyecto culminante que es la iglesia. Esta iglesia que va a pasar de aquí, se irá a la eternidad, y por toda la eternidad estaremos adorando a Dios. Pero que surge toda esa gente de este tiempo de familia, de hijos, de sociedades, de comunidades. De aquí surge, de la iglesia, donde las familias se juntan, se reúnen y se conocen y se aman y se sirven. Es cierto que nosotros, a través de las relaciones humanas, podemos observar la maldad de los hombres y cómo muchos pareciera que nacieron para hacer daño, para matar, para robar, para destruir, para afectar. Si ven una puerta bonita, tienen que ir a rayarla, ¿verdad? Porque no les gusta que aquello esté bien, limpio, correcto. Es cierto que eso es lo que pasa, pero el trabajo de Dios es, por medio del Evangelio, hacer una relación de los hombres distinta, y tiene que comenzar, y su plan es que comience desde este mundo, desde este momento, desde este tiempo físico, sin glorificar, hasta que pasemos nosotros al tiempo eterno con cuerpos glorificados, en donde todos nos podamos ver y gozarnos del Dios bueno que tenemos, que nos redimió con la sangre de Jesucristo y nos hizo para Él reyes y sacerdotes, para que le adoremos en una plenitud no baja sino alta, preciosa, en el nivel que Él le da a sus hijos. Dios es maravilloso con nosotros. Dios no quería que el hombre estuviera solo. Sin embargo, qué importante es que aprendamos que los creyentes estamos en una condición distinta. Cuando venimos del pecado, en donde las pasiones nos afectan, pero llegamos por la fe al Evangelio, y entonces entramos a una nueva vida donde el poder de Dios, donde la gracia de Dios, donde la presencia del Espíritu Santo, donde la nueva creación que Él ha hecho aparece poderosa para hacer nuevas relaciones que comienzan desde el hogar y siguen y se extienden, y principalmente en la iglesia. Vemos naciones que han sido influidas por el Evangelio, en donde pueden vivir con justicia hasta cierto punto, con armonía, con legalidad, en donde la mentira pesa. Y vemos sociedades en donde la mentira pues es un pecado venial, ¿verdad?, que no es tan importante. Nosotros somos el pueblo de Dios, hermanos, para una vida buena. A los Gálatas les había sucedido eso. Ellos habían estado en aquel mundo pagano, habían salido de ese lugar, de las tinieblas profundas donde estaban, se habían convertido al Evangelio, habían entrado a la gracia de Dios, al poder de Dios, a Cristo, que por medio de su muerte y resurrección había transformado sus vidas, pero estaban padeciendo malas relaciones interpersonales, y esto no debería ser así. Como en nosotros, la lección que tenemos es: todo pueblo de Dios debe vivir buenas relaciones interpersonales unos con otros. Y aquí se centra especialmente
en el servicio. Y esta es una situación muy especial, que él se centre, el apóstol Pablo, en el servicio. Dice ahí en los versículos 13, 14 y 15, les dice a los Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad vinisteis, fuisteis llamados, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Una de las cosas maravillosas que tenemos por el Evangelio, entre toda esa riqueza tan enorme que se nos da, es la libertad cristiana. Los creyentes somos libres, pero muchas veces no entendemos de qué somos libres. Pero es mi propósito en esta hora, pues tratar de mostrar que nosotros, la libertad que el Señor nos ha dado, y que sin embargo, a pesar de que somos libres, como les dice aquí a los Gálatas, podemos usar la libertad como ocasión para la carne. Y lo que vamos a aprender es que usemos la libertad para la ocasión, como una ocasión para servirnos por amor los unos a los otros. Me llama la atención que la palabra servir aquí es de siervo, es la que proviene de esclavo. Significa que yo voy a servir a mi hermano en una condición casi incondicional, podemos decir, donde yo le voy a servir de todo corazón. Pero comienza en la casa. Yo le voy a servir a mi esposa, yo le voy a servir a mi esposo de todo corazón. Vamos a tener una relación de servicio los unos a los otros preciosa, perfecta. Y ahí, en medio de esa actividad que parece que es medio de esclavitud, encontramos la libertad cristiana. Allí está. Vamos a intentar pues mostrar estas cosas avanzando en el pasaje de esta mañana. Quiero hacerles notar, no soy muy dado a las cuestiones gramaticales, pero déjenme usarlo porque me parece que puede ser muy útil en esta ocasión. Esa parte donde dice, sino que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces resulta que en gramática esta es una conjunción adversativa, porque está poniendo una postura en contra de otra, y considero que es muy importante, yo creo que una buena parte del mensaje será sobre eso, una postura en contra de otra. Deja eso, toma lo otro. No hagas esto, haz esto. Como que están las cosas puestas, esto no, esto sí. Te agarro aquí, no, eso no, esto sí. Está en esa postura que nos presenta la introducción a este tema el apóstol Pablo. Contrapone una acción no deseada, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La contrapone con una acción deseada de parte de Dios y mandada, sino servíos por amor los unos a los otros. La razón, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pensemos, somos libres, y esa libertad la debemos usar no como ocasión para la carne, sino para servirnos unos a otros, y servirnos por amor los unos a los otros. Decía que somos esclavos, y bueno, pues un esclavo está obligado a servir a su amo, pero había en el Antiguo Testamento esclavos por amor, que servían a su amo como si fueran esclavos, pero amaban a su amo porque su amo había sido magnífico con ellos y le amaban de todo corazón.
Y ellos, cuando llegaba el momento de poder ser libres, decían: no, yo me quedo esclavo de esta persona y soy un esclavo por amor. Y entonces le perforaban uno de los oídos para que quedara claro que ese hombre estaba ahí sirviendo como un esclavo, pero por amor a su amo. Y cuando Dios nos llama a esta esclavitud, servíos por amor unos a otros, es un servicio de esclavitud con el amor de Dios. Servicio de esclavitud con el amor de Dios en nuestros corazones en favor de los que están conmigo, de mi prójimo. Aquí hace un énfasis en que toda la ley se completa en una sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En muchas ocasiones donde el apóstol Pablo, en las diversas ocasiones donde el apóstol Pablo habla acerca de los mandamientos principales, presenta primero el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el énfasis que hace el apóstol Pablo aquí en esta porción de Gálatas es solamente amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, si somos cristianos, somos libres. Somos libres del pecado, de la maldad, del egoísmo y de todas aquellas cosas que nos esclavizan para hacer daño a los demás. Venimos a Cristo y somos libres de eso. Vamos a ver un poquito más adelante algunos detalles para definirlo más. Pero somos libres de la esclavitud a hacer daño al otro, de la esclavitud del egoísmo para no dar a otro, para no servir a otro, para no abrirme con otro. Eso es algo que no es de la palabra de Dios. Es alguien que se da incondicionalmente, que sirve incondicionalmente a los demás. Esta es la idea. Entonces somos llamados a la libertad. Los Gálatas habían sido llamados a la libertad y estaban en la libertad, pero usando esa libertad se estaban esclavizando. Habían querido seguir el camino de la esclavitud antigua que ellos manejaban. Habían querido seguir esos caminos que les esclavizaban en vez de hacer manifiesta la libertad que tenían en Cristo. Y cuando menos tres cosas ellos hacían que estaban mal, y nos deben ayudar a nosotros a pensar en ellas. La primera cosa que ellos estaban haciendo era tratar de agradar a Dios regresando a las prácticas de guardar la ley. Eso era lo que querían hacer. Pero cómodamente, por la enseñanza de falsos maestros que llegaban con ellos, escogieron de entre toda la ley de Dios la circuncisión. Entonces dice, se van a circuncidar. Y el apóstol Pablo, para poder agradar a Dios, hagan esto que era práctica de la ley de los judíos, hagan esto para que ustedes puedan agradar a Dios, para que ustedes puedan tener una buena relación con Dios, para que tengan una relación que sea agradable a Él. Circuncídense. Pero se olvidaban del resto de la práctica de la ley. Se les olvidaba quizá lo más importante: amar al prójimo como a sí mismo. Si querían practicar la ley, tenían ellos que amar al prójimo como a sí mismos, no solamente circuncidarse. Pero se olvidaban de esta parte. Por eso el apóstol Pablo les recuerda lo que estaba pasando en sus relaciones. Pero dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ellos estaban circuncidándose, pero olvidando la relación que deberían de tener unos con otros. No hay cristianismo si no hay buena relación unos con otros, hermanos. Me muero mañana, no se les olvide esto. Guárdenlo en su corazón. El cristianismo se manifiesta en las buenas relaciones unos con otros. Los falsos maestros que enseñaron a los Gálatas estaban equivocados. Los estaban perturbando y se iban a llevar una sentencia tremenda.
Pero les dice Pablo, quieren guiarse por la ley, pues están obligados a guardar todo lo demás, incluyendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo puedes excluir. Esta es una de las cosas. Yo voy a seguir a la ley, pero voy a tomar de la ley lo que me guste. Y además eso estaba mal. Ya no se trataba de agradar a Dios por medio de guardar los mandamientos de la ley. Estaban mal, pero estaban mal solamente olvidando que la ley era muy compleja y que les mostraba que ellos eran pecadores que no podían agradar a Dios más que por medio de Jesucristo y de su gracia en el Evangelio. Otra de las cosas que ellos estaban haciendo mal es que estaban rompiendo con el sacrificio suficiente, todopoderoso, para perdonar y limpiarnos de todos nuestros pecados. Les dice el apóstol: de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Os desligasteis significaba, se han apartado, están dejando a Cristo en un lado. Nosotros caminamos con el Señor, agradándole todos los días, confiando en Él, creyendo en la gracia suya, creyendo en su Evangelio y en la obra de gracia que Él hace a nosotros. Pero ellos estaban tratando de, por medio de las acciones de cumplir la ley, estaban rompiendo con ese sacrificio. Estaban diciendo: bueno, es que el sacrificio de Jesucristo no es todo suficiente, yo necesito hacer buenas obras, necesito guardar la ley para que entonces ese sacrificio tenga algún significado. Y también algo que les estaba manifestando el apóstol Pablo aquí es: de la gracia habéis caído. Cuando nosotros pensamos en la gracia habéis caído, significa quedaron fuera de la acción de la gracia. La gracia está siempre presente, no nos pide permiso, nosotros caminamos por fe y la gracia de Dios está obrando en nuestras vidas, está ayudándonos, capacitando. En algún momento de nuestra existencia, la gracia salvadora, si me permiten decirlo así, nos llamó para que pudiéramos creer el mensaje del Evangelio. Pero una vez ya en el mensaje del Evangelio, la gracia capacitadora, si me permiten decirlo así, la gracia que nos capacita para vivir la vida cristiana, entonces esa gracia se manifiesta en las cosas nuevas que nosotros estamos haciendo. Posiblemente alguno de nosotros en el pasado no estaba impuesto a leer nada y menos la Biblia, pero quizá cuando vino al Señor, la primera cosa que la gracia capacitadora hizo fue ansias, deseos, aprecio por la Escritura. Cuando yo leía la Biblia, cuando yo leía algún libro, cuando yo leía la Biblia con aprecio y con agrado, la gracia de Dios me permite tener ese gusto y ese gozo de hacer estas cosas. Y lo mismo significa para el servicio. Servíos por amor los unos a los otros. Este es el servicio que viene por la gracia capacitadora de Dios. No porque yo tenga un raudal de experiencias piadosas en mi vida. Es la gracia capacitadora de Dios la que me permite servir al Señor de todo corazón. Ahora, creo que aquí el pasaje nos está diciendo: no usen su libertad como ocasión de la carne, sino servidos. Ya lo mencioné, es como una elección. Deja eso, toma esto. Como que no van juntas las dos acciones, se contraponen. Y yo estoy, por la gracia de Dios y el poder del Evangelio, capacitado para decidir
¿cuál de las dos acciones obedezco o a cuál de las dos yo me sujeto? ¿Tomo la acción de la gracia? Entonces dejo de cumplir la ley para agradar a Dios. Tomo la acción de la ley, entonces se me olvida la gracia de Dios que me capacita para vivir para Él. Y empezamos a mezclar obras con gracia. Y esto es lo que Dios no quiere que nosotros tengamos claro. A los Gálatas, ellos deberían de entender que había solamente una cosa que hacer, y era vivir, andar en el Espíritu y no satisfacer las obras de la carne. Ahorita lo vemos con un poco más de detalle. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Era como una fórmula ahí, de que tiene una demostración tremenda atrás, pero ahí está la fórmula, lo que está a nuestro alcance por la gracia de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. No usan, para que no usen su libertad como ocasión de la carne. No usen su libertad como ocasión de la carne. Y no satisfagáis los deseos de la carne. No la usen con ese propósito. Entonces eran las dos cosas como una elección. Entonces somos como libres para elegir. O camino en la ley, o camino en la gracia por la fe en Jesucristo. Una de las cosas que les hace ver también el apóstol Pablo a los Gálatas es que esas prácticas para nada les ayudaban, porque manifiestas eran las obras de la carne en ellos. Aquellas pasiones eran tremendas, y como les dice aquí, coméis, os coméis y os mordéis, tengan cuidado de no consumirse, porque la situación entre ellos era muy complicada y muy difícil, y sin duda todas las demás manifestaciones de las obras. Les dice también, vivamos por el Espíritu y andemos por el Espíritu también, y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo quiero que ustedes piensen, por favor, que esto es una elección. Si somos cristianos, tenemos el poder de elegir. Si no somos cristianos, no. Cuando nosotros vinimos a Cristo, veníamos solamente con la posibilidad en nuestras vidas de hacer el mal. Aunque no fuéramos terribles personas, ¿verdad?, que hicieran daño y crímenes, y como quiera que sea, las acciones nuestras estaban controladas por la maldad. No podíamos hacer nada bueno que agradara a Dios, y mucho menos para la salvación. Antes de ser cristianos, nuestra tendencia es, como dice allá en Génesis 6, que nuestro deseo es de continuo solamente el mal. Esa es la acción tan terrible en la que nos tiene el pecado antes de conocer el Evangelio. Pero al venir al Evangelio, entonces tenemos, por la libertad que obtenemos en Cristo, la prerrogativa de utilizar, caminar en los principios de Dios o caminar en los principios de la carne. Sale de nosotros mismos esta acción, o a una o a otra. Voy a tratar de explicarlo un poco más. Me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 7. Estoy convencido que, como dice la Escritura en Colosenses, que ya nosotros no estamos bajo el poder del pecado. Ya no estamos en el reino o dominio del pecado sobre nuestras vidas. Por la gracia de Dios hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Ahora estamos bajo la potestad del Hijo de Dios.
Pero me llama la atención en Romanos 7 cómo el apóstol Pablo encuentra que cuando quiere hacer el bien, que cuando quiere vivir para el Señor, encuentra algo que él le llama a una ley. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estamos libres, estamos ya liberados del poder de las tinieblas y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Pero todavía queda en nosotros, hasta que venga la redención de nuestro cuerpo, esa ley que está ahí, que actúa inmediatamente cuando las condiciones son favorables. Alguna vez Carlos decía que es como la ley de la gravedad. Soltamos algo, paz, cae, ¿verdad? Y Newton veía las manzanas caer y veía los objetos caer hasta que fue descubriendo que esa era una ley que estaba ahí debidamente establecida, muy clara, que Dios había creado esa ley de la gravedad, y se fue descubriendo las razones por qué había la ley de la gravedad en el mundo. El apóstol Pablo, como un Newton está sacando la ley del pecado. Y entonces él dice: esta ley que está en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pero cuando investigamos un poquito más, no solamente hay la ley del pecado que está en mis miembros, pero también, como ya dijo el apóstol Pablo, nosotros somos llamados a libertad. Y recordaremos que Santiago dice que veamos atentamente en la ley de la libertad. La ley de la libertad. Es como si estuviéramos bajo dos tiros, ¿verdad? Bajo dos presiones constantemente. La ley del pecado en mis miembros y la ley de la libertad, donde Cristo me ha puesto para que yo viva la vida cristiana. Dos puntos contrapuestos, dos leyes que están ahí. Déjenme repetirlo así: la ley del pecado que está en mis miembros, esa ley que aparece ahí, me genera, como con la ley de la gravedad, si las condiciones son favorables, ir a hacer el pecado. No. Si yo guardo esto, entonces esto queda detenido. Se contrarresta, pero vamos a ver qué es con el Espíritu de Dios. Pero ahí está la ley del pecado en mis miembros. A esta ley se llama también el deseo de la carne, que es contra el espíritu. Se le llama antigua naturaleza, naturaleza carnal. Son las formas en que la palabra de Dios la describe como una tendencia. Quitemos esto de aquí, ¿verdad? Del soporte del atril y va al suelo. Nos quitamos del soporte de la gracia y va al suelo. Nos quitamos del soporte de las promesas de provisión de Dios para toda situación en la vida, con relación a la presión del pecado, y vamos al suelo. Está, si no está, se va al suelo. Entonces es muy importante saber que esta ley existe ahí y como ley está presente. Actúa en mis miembros con mucha facilidad. La ley de la libertad que habla Santiago, también se le llama la ley de mi mente o la ley del espíritu de vida. Santiago, la ley opera en contrario de cómo opera la ley del pecado. El pecado me quiere lanzar a las prácticas pecaminosas, y la ley de la libertad me lanza en las prácticas de Dios, me mantiene en las prácticas de Dios. Vuelvo a insistir, soy libre. Esta libertad Dios me la ha dado en Cristo Jesús para poder decidir en qué dirección quiero caminar. El apóstol Pablo dice lo que ya les cité: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero enfatizar
que no gana la naturaleza más fuerte, gana la que le hacemos caso. A veces se cae en el pecado contra la gracia de presionar mucho a la lectura de la Biblia, meditación de los pasajes, la cuestión de la oración y una vida piadosa, etcétera, para poder estar robustecidos y entonces sí mantenernos firmes ante los ataques de la antigua naturaleza, la oposición que tenemos. Pero hermanos, todas estas cosas de la Biblia y la Escritura es porque allá hay la bendición de conocer a Dios, la bendición de conocer sus promesas, la bendición de encontrar todo aquello que el Señor ha hecho por medio de su Evangelio, pero de ninguna manera para vencer la ley del pecado que está en nuestros miembros. Aquí el asunto es bajo cuál ley me pongo disponible, bajo cuál ley estoy allí listo. Yo he encontrado en mi vida cristiana a través de los años que a veces las tentaciones y las caídas en pecado en mi vida han sido cuando más espiritualmente consideraba que yo andaba bien. En predicaciones, en la palabra, en preparando mensajes, en teniendo pensamientos de la palabra, en animando a otros a memorizar versículos, memorizándolos yo, etcétera, etcétera. Pero llegaba la tentación y en ese momento, si yo accedía a la tentación, se acababa. No sé cuántos de ustedes hayan tenido experiencias así. Y yo decía, ¿por qué pasa esto? No debe ser así. Yo estoy en este mar de vida piadosa, ¿cómo es que me sucede? Porque no depende de eso, depende de la fe en la obra de Jesucristo, que nos llamó a la libertad para poder decirle, para poder contravenir la ley del pecado que está en mis miembros y decirle, no voy a satisfacer tus deseos. Es como decirlo de esa manera. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No los satisfagan. Cada vez que lo hacemos, que nosotros caemos en algún pecado es porque queremos satisfacerlo. No es porque no podamos. No es porque no podamos, no tengamos la capacidad, que son muy nuevos. No. Estamos obedeciendo lo que no debemos obedecer. Estamos poniéndonos disponibles bajo la ley que no debemos de ponernos disponibles. Yo creo que es el punto para mí significativo. Déjenme repetirlo, tómenlo en cuenta. Cada vez, cada mañana, cada día, cada momento, caminen ustedes en el Espíritu. Lo que el Espíritu les indica, les pide a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión en la iglesia, a través de mensajes, a través de enseñanza, a través de lo que estamos oyendo. Dios les habla. En este momento el Señor les está hablando a su corazón de diferentes maneras, cada quien en una forma distinta. Él está tratando con ustedes. Busquen al Señor, háganle caso en lo que su palabra les está indicando. Andad en el Espíritu, caminar, actuar. ¿Cómo? Porque Él vive en ustedes. Él va a actuar en conjunción con su palabra, en conjunción con la oración, en conjunción con la comunión en la iglesia. Él va a actuar en medio de nosotros. Ahora, quiero enfatizar también que estos deseos, estas dos leyes, están en igualdad de intensidad. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Imaginen una cuerda, ¿verdad?, donde hay un grupo de hombres fuertes de aquel lado, de los mismos kilos de hombres fuertes de este lado, y están jalándole, y es una tensión constante. No baja esa tensión jamás, constantemente está presente. Si pensamos en servirnos por amor los unos a los otros, lo más seguro es que muchas veces yo no quiera servirles, pero otras veces el Espíritu de Dios me dice, no, tú tienes que servir, porque esto es lo que yo pido, serviros por amor los unos por los otros.
No es que yo le estoy sirviendo de mala gana, no, tienes que servirle de buena gana, por amor los unos a los otros. El estándar es muy alto, pero se cumple en nosotros, tan imperfectos en tantas maneras, por el Espíritu de Dios que está en nuestras vidas. Y estoy convencido que entre más nos sirvamos por amor los unos a los otros, más disfrutaremos de esta práctica que manifiesta la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Y yo les animo, comiencen en su casa, ahí, constantemente, buenas palabras, por favor, te quiero mucho, te amo, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo puedo servirte? Ese tipo de cosas son importantes, unos a otros, observar a otros que tienen una necesidad e ir a ayudarle ahí en la casa. Hay veces que las mamás andan con igual para todos lados y los hijos no ven nada, ya ves, ni el papá, ¿verdad? Entonces, no, estar atentos a que hay un servicio que podemos hacer por causa de Cristo, en amor unos por otros. Pero tenemos esa presión, ¿verdad?, que está en la misma tensión, el deseo de la carne contra el espíritu y el del espíritu contra la carne. Y me llama la atención esa porción, esa parte que dice, para que no hagáis lo que quisierais. Yo quiero hacer las cosas de la carne. Este tema me gusta mucho, se opone el espíritu. Yo quiero hacer las cosas del espíritu, se opone la carne. Pero no se opone porque no hay mayor oposición de un lado y de otro porque yo tenga una vida piadosa o no la tenga. Así es una ley, así funciona, así está la tensión constantemente. Es muy fuerte. Una de las versiones que consulté por ahí dice: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu, y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Cuando quiero hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Miserable hombre de mí. Cuando quiero vivir para el Señor, cuando quiero hacer las cosas del pecado, encuentro que tengo ahí la acusación del Espíritu Santo que me está motivando y exhortando para que no haga aquello, que salga de ese lugar inmediatamente. Es una constante tensión. Pero dice también ahí en el versículo 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Me quiero pensar tantito, ¿a qué nos guía el Espíritu de Dios? Como les decía hace rato, el Espíritu Santo nos guía y lo podemos ver en algunos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 27:8 dice: mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro. Y la respuesta del creyente es: tu rostro buscaré, oh Jehová. Este mensaje no le llega a cualquiera, nos llega a los creyentes. Si no somos creyentes, no llega. Pero somos creyentes, no llega. Búscame, búscame, no me dejes, búscame. Y si nosotros no lo hacemos, tendremos ahí la presión de Dios, del Espíritu Santo continuamente diciendo a nuestro corazón: buscar mi rostro, buscar mi rostro. Y puede ser que se nos olvide diferentes cosas y hagamos diferentes asuntos y estemos ocupados en diferentes maneras, pero llega: busca mi rostro, busca mi rostro, busca mi rostro. Y Dios espera la respuesta: tu rostro buscaré. Otro pasaje es en Tito 2, en donde vemos que somos guiados por el Espíritu. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos enseña la gracia de Dios, está activa
está obrando sobre nuestras vidas, porque somos personas espirituales en donde Dios a quienes Dios ha regenerado y nos ha hecho nuevas criaturas. En Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque estamos resucitados con Cristo. Si no estamos resucitados, pues no pasa nada, así de sencillo. Pero si estamos resucitados, si hemos resucitado con Cristo, entonces ahí está la palabra de Dios obrando en nuestras vidas, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos, que vivamos sobria, justa y piadosamente en este mundo, que aguardemos la esperanza bienaventurada del Señor Jesucristo. Está muy activo el Espíritu Santo. Dice aquí que el fruto del Espíritu es, ya lo saben, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto, tenemos que estirar el fruto. Hay que ir a rogarle al naranjo que aviente naranjas, a los gusanos que no se usan, no usan la naranja, pero está allí. O sea, no vamos a presionar al árbol frutal. El fruto sale solo. El Espíritu de Dios opera solo. Si estamos vivos, pues tiene que haber vida. Si estamos vivos, el Espíritu de Dios produce estas características que son solamente de los hijos de Dios. Solamente de los hijos de Dios. Está activo. Estamos vivos. Somos libres. Estamos vivos espiritualmente. Ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Ahora podemos vivir para Cristo. No tiene que ser una pesadez. Lo es porque desconocemos las Escrituras. Créanme, si no me creen lo demás del mensaje, créanme esto: desconocemos las Escrituras y no podemos gozar de la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Yo soy un tremendo pecador, pero ha sido una bendición encontrar esta verdad de la palabra de Dios. Andad en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Déjenme citarles 3 pasajes más, y ya voy a tratar de concluir así, para que se sorprendan. No voy tan rápido, pero ahí vamos. 3 pasajes más, para que ustedes le pongan atención, que dicen lo mismo que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos. Fíjense este, Romanos 6, del 1 al 14. Dice el apóstol Pablo: así también vosotros, consideraos muertos al pecado. ¿Dónde está la vida piadosa ahí? Es una determinación de aceptar la verdad de la palabra de Dios, que estoy muerto al pecado y vivo para Dios, y debo como tal considerarme. Yo estoy muerto al pecado. Eso es, no hay más. No le vamos a poner las obras de ahora sí, ponte a leer un montón de pasajes de la Escritura y apréndete y memorízate y mucha oración, una hora de oración. No está en eso. Está en la gracia de Dios. Ese es el punto importante. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. ¿Qué más hay que hacer? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Porque ahí estamos, hemos creído, Señor nuestro. Luego, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine. ¿Qué más tengo que hacer? A lo mejor Pablo hubiera aprovechado y óiganse, pues tengan una vida piadosa para que el pecado no reine en vuestro. No dice eso. No reine. Eres libre, si eres hijo de Dios, de tomar esa decisión y vivir con gozo, con alegría, con victoria, con bendición. No reine. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que decíamos hace rato, ¿verdad? No voy a hacer lo que quiere mi naturaleza pecaminosa. Voy a contravenir esa ley. No
voy a hacerlo. Y claro, ahí sí nos ayuda el orar. Pero para llegar al Señor y decirle: Señor, dame la victoria, no quiero pecar contra ti. O cuando estamos en mucha tensión y que sentimos que nos falla la fe, ¿dónde está Dios? Señor, no quiero pecar contra ti, dame la victoria. Ayuda mi fe, fortalece mi fe para que me mantenga firme en medio de esta crisis en la que estoy. Para cada uno de nosotros es muy grande esa crisis. Fíjense esto, versículo 13 del capítulo 6. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Miembros? ¿Verdad? Si se me acerca Julio y le quiero meter la mano ahí para volarle la cartera, no. Que está muy bonita la cartera, no tanto por el dinero. ¿Qué más le ponemos aquí, hermanos? No reine, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. El oído, los ojos, la boca. Presentar mis miembros al pecado, exponerlos, no. Está en mi determinación, porque soy libre para hacer esa determinación. Sino presentaos vosotros mismos a Dios. Dejen que Dios los presente con todo su poder para que no. Tú, yo, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Somos libres para decirle no al pecado y sí a Dios. Libres. Por la gracia de Dios. No depende que nosotros le pongamos algo. La muerte y resurrección de Cristo es suficiente, toda suficiente, para darnos, y esa libertad que nos ha dado para que podamos decidir lo que conviene al Señor, lo que Dios nos manda. Un poco más adelante, en el capítulo 6, versículos 17 al 19, dice que gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, una forma de doctrina, la doctrina de la gracia, quitando la doctrina del mérito, la doctrina de la ayúdale a Dios, la doctrina de la gracia, donde todo depende de Dios. Habíamos sido entregados a esa forma de doctrina. Ahora dice: y libertados del pecado, ya libres, vinisteis a ser siervos de la justicia. No hay nada que ponerle a esto. Esto ya está así por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo. Ya está así. Libres del pecado, siervos de la justicia. Si soy un hijo de Dios, esa es mi condición real. No se cambia. Es inalterable, porque Cristo la alcanzó para nosotros en la cruz del pecado. Y agrega: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora es una similitud con la vida vieja, con la manera vieja de vivir en el pecado. Dice: así como antes se entregaban al pecado, así ahora preséntense. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es una elección, hermanos. Yo considero que es una elección. Que la gracia de Dios
y el Evangelio de Jesucristo me da la capacidad de hacerlo. Y me da la capacidad de leer la Biblia por amor, por gusto, porque sé que tiene un valor enorme. Y de orar porque sabemos que Dios escucha la oración y sabemos que tiene un valor extraordinario. Y de asistir al culto y a la iglesia y alabarle y tener todo este tipo de actividades porque me fortalecen en el conocimiento de la verdad que ya Dios me dio. De lo que ya Dios me dio. Otro versículo, este especialmente me ha sido de mucha utilidad ponerlo en práctica en mi vida, en muchas de las maneras en que muchas veces mis pecados se quieren manifestar. Y dice así, Romanos 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, pues estamos en deuda. ¿Saben qué es una deuda? Pues algo que nos tiene esclavizados. ¿Podemos olvidarnos de una deuda? No. ¿Podemos ignorarla? No. Somos sujetos a esa deuda. ¿Han dejado de pagar las letras de su casa? Los van a buscar. Hay que pagar eso. Es una deuda que hemos adquirido. Nosotros tenemos una deuda, pero no con la carne, porque ya estamos libres de la carne. No tenemos ninguna obligación con la carne para hacerle caso, nada. Quisiera pedirles que hicieran. No le hago caso. No lo voy a pedir. Pero es eso. No tengo ninguna obligación. Antes sí, estaba esclavo. Ahora, por la libertad a la que fui llamado por Cristo, ya no soy esclavo. La deuda se pagó. Ya no debo nada. Se terminó aquello. Así que no estoy sujeto a la carne. Si me sujeto es porque quiero sujetar. Y necesariamente me quiero sujetar, pero ya no, de ninguna manera. Así pues, como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, y ahora acá deudores somos, no a la carne. O sea, antes hicimos una cosa, ahora hacemos otra. Ya no somos deudores a la carne para vivir conforme a la carne. Y luego fíjense esto, hermanos. Versículo 13, si pueden, subrayenlo, guárdenlo, recuérdenlo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí hay un sujeto, yo, nosotros. Si yo vivo conforme a la carne, tendré el peso de una muerte por estar apartado de la gracia de Dios. Yo creo que así eso es lo que quiere decir aquí en el contexto que está ahí. Pero yo, otra vez el mismo sujeto, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. El mismo sujeto vive o conforme a la carne o hace morir las obras de la carne. Y vive o muere. ¿Qué más hay que ponerle? Nada, porque Cristo lo puso todo. Y de su gracia estamos nosotros tomando la bendición de poder recibir. Y el último versículo pues es el que, hay muchos más, pero este último aquí dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta es la libertad a la que hemos sido llamados. Por eso los hermanos de los Gálatas, el apóstol Pablo les exhortaba, hermanos, a libertad fuisteis llamados. No uséis la libertad como ocasión para la carne. Andad en el Espíritu. Y no, pues, vamos a decir, no satisfagáis las obras de la carne.
No uséis la libertad como ocasión para la carne, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu, servíos por amor los unos a los otros. Este pasaje tiene un gran valor. Dios espera que nosotros nos sirvamos por amor los unos a los otros y que guardemos este mandamiento, lo atesoremos en nuestro corazón en una manera muy clara. El Señor nos dejó su ejemplo de servicio. Él no vino para ser servidos, sino para servir. Y la verdadera libertad cristiana está en hacer la voluntad de Dios. Ahí experimentamos el gozo y la bendición de la libertad cristiana. Si no hacemos eso, no vamos a experimentar nunca la bendición de la libertad cristiana y sí la agonía de estar muriendo por no vivir de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Déjenme concluir con estos pensamientos, deseando de todo corazón que les sean de utilidad, hermanos, como pues a mí me han sido también de utilidad ante la guerra que yo traigo en mi corazón también con el pecado y la maldad, y vivir para Dios y servir al Señor con un espíritu honorable, limpio, recto, todas estas cosas, la lucha que traemos. Varios pensamientos así. La libertad cristiana nada tiene que ver con tener derecho a pecar o atreverme a experimentar qué tan cerca del límite puedo llegar. Nada tiene que ver con eso. No es a ver hasta dónde llego. No, nada. Cualquier pensamiento de esa clase no viene de Dios, sino es un asunto de la carne. No tiene nada que ver con ser un superhombre sin naturaleza pecaminosa. En alguna ocasión un grupo de jóvenes decían de otras razones, él nunca peca. Y como que si uno no declara que peca, pues a lo mejor muchos piensan que no peca. Eso no es así. Si yo o cualquier persona quiere pretender decir yo no peco, hermanos, quién sabe dónde está. Pero no es así. No tiene que ver con yo no soy responsable de los pecados que hagan. Si como cristianos pecamos contra el Señor, pues el Señor nos llamará cuentas. Debemos apelar a su gran misericordia y Él nos puede ayudar. Aunque tarde o temprano también Él nos llamará cuentas de qué hacemos. Pero procuremos andar delante de Él con toda responsabilidad. Nada tiene que ver con una vida aislada, individual. Yo y Dios. No es así como funciona la fe. La fe de Cristo pone en nuestro corazón la necesidad de vivir una vida relacional con otros para vivir con una buena relación con Dios. Se da ahí. ¿A Dios cómo lo podemos dañar? Y por eso el Señor marca que como un pecado, el no amar al prójimo y hacerle daño al prójimo, porque es lo que se ve. Pero ese daño que le hacemos al prójimo, se lo estamos haciendo a Dios y Él se ofende. No es que yo no te veía, no, tú se lo hiciste a fulano. Y en el juicio final, el Señor estará marcando qué hicimos, para que cada uno dé cuentas de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué hice? Así que no es individual, aislada, individual. Ser libre es servir y preocuparme por otros, no por mí mismo, por otros. Este es el concepto de Dios. La libertad cristiana tiene que ver con Marcos 8, 34 y 35. Y llamando a la gente, el Señor Jesucristo, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No le tengamos miedo a esto, porque ahí está la libertad cristiana, el gozo y la bendición de caminar con Dios obedientemente. Esto
nos traerá bendición a la vida. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Sí, ahí está la libertad cristiana. ¿Qué tan libre soy para hacer esto? Eso demuestra la libertad cristiana. Bueno, me recuerda, ya aquí de último, me recuerda Pablo cuando él dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar algo. Y esto es cuando estamos sirviéndonos por amor los unos a los otros. El mandamiento del Señor, hermanos, es que nos sirvamos por amor. Y no podemos decir: no, yo no, a ver quién le sirve a él. No. Es un llamamiento a cada uno de nosotros en las circunstancias especiales que Dios quiere que nosotros las vivamos y las manejemos. Servirnos por amor los unos a los otros. ¿Qué tan libres somos para hacer el bien, aunque sean cosas muy sencillas, muy simples? ¿Qué tanto te fijas en que puedes hacer algo por otros? ¿Te preocupa? ¿O ves alguna situación o algo que hace falta y dices: bueno, alguien lo hará? En la casa, en el trabajo, en la iglesia. A ver quién lo hace. Hoy se cayó. Ah, sí, ahorita a ver quién lo cae. Esa es la naturaleza cristiana. Soy libre. Sin Cristo no puedo hacer eso, pero si soy de Cristo, soy libre. Apoyar, adorar, todas estas cosas. Y déjenme, a lo mejor me avientan con esto, la abertura que trae, pero déjenme volver a insistir, porque necesitamos esto. Un servicio que todos podemos dar a la iglesia es ser puntuales en el culto. Primero, porque es un mandamiento de Dios, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Segundo, porque nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Es aquí donde nos estamos estimulando a dos cosas imposibles para el mundo sin Cristo, posibles en el mundo de Cristo. La tercera cosa es que nos animamos. Qué bueno sería ver a muchos viniendo al curso de las 10. Híjole, pues, el cansancio, todo lo que ha pasado, el nombre, pero qué bueno sería. ¿Cuánto animaría la clase? ¿No creen? Si estuviera esta clase aquí escuchando el mensaje, se llevarían la bendición del mensaje. Y claro que el que da la clase pues se siente, y todos nos anima, ¿verdad? Aquí estamos todos aprendiendo de la palabra de Dios. En general no tenemos, yo creo que es como serviros por amor unos por otros, pues a ver quién va mañana, a ver quién va temprano, yo no puedo ir. Y de antemano sabemos que no se puede, pero qué bueno será hacer un esfuerzo para que se pueda. Ustedes son libres de hacerlo, yo no los quiero presionar a nada, pero digo, es un servicio, nos anima a todos el estar aquí presentes. Bueno, creo que esta verdad pues debe resonar ahí en nuestro corazón. No uséis vuestra libertad para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Comienza desde la casa, desde que me paro, cuando me acuesto, el tener un saludo cordial para mi esposa, para mis hijos, para mi esposo, un saludo alegre, un saludo de amor, que descanses, que el Señor te levante bien mañana.
Este tipo de cosas son importantes, son sencillas, pero los hijos van a aprender cosas preciosas. Cuando estamos en la comunión de la iglesia, algo que a mí me maravilla y me deja fascinado es la obra que Dios está haciendo de redención en sus vidas, por la redención de Cristo, la transformación, la belleza que se está manifestando a través de sus vidas cuando Cristo con toda libertad se empieza a manifestar más y más a través de sus ojos, su mirada. Y bueno, así lo vieron en mí, así lo veo yo también, ¿verdad? Eso me deja fascinado. Y muchas veces digo, gracias Señor por lo que has hecho allí y allá y con aquel, con el otro, y lo que vemos y lo que hacen. Qué maravilla ver cómo alguien está sirviendo al Señor de todo corazón, haciendo aquello que agrada a Dios. Qué maravilla. Vemos la belleza, pues, de todos ustedes, ¿verdad? Hermosos. Y vemos la belleza espiritual de todos ustedes que está saliendo por la obra de Jesucristo en sus vidas, en sus casas, en sus hogares. Y esto, hermanos, no tiene precio. Es algo glorioso. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas y se vaya reflejando Cristo más y más en nosotros. La hermosura de Cristo deseo tener, de su amor y pureza reflejo ser. Oh divino Jesús, limpia todo mi ser y haz que puedan en mí tu belleza ver. Y la van a ver. La van a ver con toda claridad si nos servimos por amor los unos a los otros. La van a ver con toda claridad. Parece muy sencillo, pero ahí se ve. Amado Señor, ayúdanos a ser las personas que tú quieres que seamos en Cristo Jesús. Guíanos para que nosotros podamos tomarnos de ti de todo nuestro corazón. Encamina los pensamientos para que entendamos estas verdades gloriosas de la libertad que tú has alcanzado para nosotros, para no servir más a la inmundicia del pecado, sino libres para obedecer tu palabra y andar en tus caminos. Ayúdanos, Señor, para que podamos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Ayúdanos para no estar sumisos, esclavos a la carne, sino esclavos al Espíritu. Ayúdanos a presentar nuestros miembros para servir a la justicia y no nuestros miembros para servir a la carne. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a tomar la decisión cada día, ayuda a cada uno de mis hermanos y a mí, para que cada día nosotros decidamos por ti, por la gracia tuya, por la libertad que nos has dado, por la presencia de tu Espíritu en nosotros, que podamos experimentar el gozo de estar libres en Cristo Jesús para vivir en el gozo de una vida plena en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo, bendice a mis hermanos y guíanos para la gloria de tu nombre. Amén. Muchas gracias.